Hola, ya estamos de nuevo aquí, ahora sí, prácticamente iniciando nuestro taller de creación literaria. Este taller de creación literaria, como les expliqué y les conté en las pláticas anteriores, va a tener varios, como vulgarmente dicen, vertientes. A mí no me gusta esa palabra, pero bueno, tiene varias divisiones. Una de ellas eh, vamos ahora sí a crear propiamente textos literarios. No empiecen por ahí, ya sé que algunos de ustedes están, ay, yo no sé escribir poesía, ay, yo no sé escribir cuento, ay, yo no sé escribir novela. No, no se trata que sepas escribir, sino que veas cómo es por dentro un cuento o una novela o un poema o un ensayo. ¿Sí? ¿Para qué queremos saber cómo es por dentro? Porque otra de las partes de nuestro taller es análisis de textos, es decir, el análisis de textos nos va a servir para hacer una crítica, que es la otra parte de nuestro taller, y por último, la última parte de este taller es la parte formal, la teórica. Es decir, que prácticamente no hemos visto teoría en, en lo que llevamos del curso. Hemos tenido ahí unas cuantas definiciones de, no sé, de metáfora o de sinestesia, etcétera, etcétera, de cosas así, ¿sí? Pero ya no aplicado al texto. Entonces, esa es propiamente la última parte de este taller en la que ya creamos obra, en la que ya de alguna manera la diseccionamos, es decir, la cortamos en pedacitos, y ya más o menos nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta del análisis, porque esa es la otra parte, de lo que es una obra literaria, y ahora sí vamos a ver qué es lo que hay adentro de la obra literaria y entonces sí poder ejercer una crítica. Para eso es todo esto. Tal vez es cierto, algunos de ustedes no van a ser escritores, pero estoy seguro que muchos de ustedes van a leer en el futuro. Y para eso va a servir este taller, entre otras cosas. Para aquellos que sí quieren escribir, bueno, ya están recibiendo los rudimentos, es decir, lo muy al principio de cómo iniciarse para si quieren ser novelistas o si quieren ser cuentistas. Les recuerdo que en la escuela han salido uno o dos novelistas que han publicado obra. O sea, no se quedaron nada más ahí en la orillita, ¿no? Sino que fueron más allá. ¿Sí? A mí me encantaría aquí que entre todos nosotros publicáramos una novela. No nos da el tiempo, esa es la verdad. Pero bueno, por lo menos ya llevan las nociones de qué se trata y cómo empezar. Entonces, vamos a propiamente empezar, valga la redundancia, ya estoy diciendo mucho empezar, 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 empezar. Este, y, y voy a empezar por el principio. ¿Recuerdan que cuando empezamos todo esto, por ahí alguna vez, déjenme hacer hagan de cuenta que un paréntesis antes de empezar con el empiezo. ¿Eh? Entonces, un poquito antes del empiezo, nosotros ya sabemos hacer oraciones, ya sabemos qué es el párrafo, una idea principal, ya sabemos lo que son los adjetivos, los adverbios. Estamos en las otras clases, estamos revisando todo lo que es la puntuación y demás. Vamos pronto a regresar otra vez a revisar todo lo que son los acentos, la ortografía, todo eso lo vamos a revisar en el otro, junto con lo que estamos viendo del lenguaje figurado, que ya es propiamente la última parte de todo lo que es la literatura contemporánea. En el lenguaje figurado, es cierto, no vemos todos los tropos, porque son muchos, son más de 60 o 70. Nosotros vemos unos cuantos, los más conocidos, la metáfora, la metonimia, la sinestesia, la personificación, etcétera, etcétera. Pero con eso son más que suficiente. Y si nosotros queremos ir un poquito más allá,
bueno, siempre tenemos ahí la enciclopedia o tenemos libros especializados que nos pueden llevar más allá y entenderlo. Bueno, cierro el paréntesis y ahora sí, empiezo. Recuerdan que vimos que para escribir, estamos hablando de obra literaria. Recuerden que hay la obra literaria, hay la obra académica, hay la obra científica. Ahorita no estamos hablando ni de estas dos, ni de la académica ni de la científica. La académica es aquella donde aprendes, la científica es aquella donde son básicamente cuestiones muy técnicas, de ciencias exactas, matemáticas, química, etc. Entonces, nosotros nos vamos a centrar más que nada en la literatura lírica, aquella que nos nace hacer un cuento, nos nace hacer un poema, una novela policíaca, un cuento policíaco, todo eso nos nace y que no necesitamos necesariamente ser expertos, ¿sí? O sea, tengo que ser ingeniero para, no sé, tal vez escribir un ensayo sobre cuánto puede soportar esta viga si tomo en cuenta que su volumen está, lo cual, eso ya es cosa exacta, y eso iría en un ensayo, desde luego, de tipo o académico o científico. Entonces, nosotros nos vamos a centrar como les dije, en un cuento, en un poema, etcétera, etcétera. Y recuerdan que empezamos con la importancia de que en cada obra de estas obras que les estoy hablando, es importante hacer ver a nuestro lector, fíjense, hacer ver. No le estoy pidiendo al lector que vaya al televisor, ¿sí? Sí, eso me nulificaría como escritor. No, yo como escritor voy a hacer ver a mi lector el objeto del cual voy a hablar. Y este objeto puede ser concreto o abstracto. Si es concreto, pues es una mesa, un florero, una pared, el paisaje, etc. Si es abstracto, bueno, pues puede ser el aburrimiento, la melancolía, la envidia, etcétera, etcétera. Y lo primero que vamos a hacer ahí es la descripción. Ahí nos vamos a detener un ratito porque la descripción es muy importante para nuestro siguiente paso, que es la narrativa, donde vamos a ver un relato y un cuento. Pero vámonos por partes. Si mal no recuerdan, en la descripción tenemos por ahí un pequeñísimo esquema que yo les dije, este esquema es importantísimo. El esquema está dividido en 3 partes. Cuando tú quieres describir un objeto, un paisaje, una persona inclusive, lo primero que tienes que hacer es observar. Hay 2 maneras de observar. Una, lo general y luego lo individual, o lo individual y luego lo general. Tú decides. Lo que te acomode más, lo que sea para ti muy cómodo. Déjenme decirles cómo. Ustedes llegan aquí a mi casa y entran a mi comedor y dicen, ¡ay! Un comedor lleno de antigüedades. Es decir, ya, eso fue lo general. Pero luego de repente dice, pero había una figurita de porcelana que me gustaba mucho porque tenía unas figuritas de un hombre y una mujer antiguos con un perrito. Eso ya me fui a lo individual. Y la otra es, entré al comedor del maestro Vega y me llamó la atención una figurita de porcelana que tenía una pareja antigua donde estaba un perrito también, que estaban hechos como a la época del siglo XVIII. Ya te fuiste directo a lo individual y después te puedes abrir hacia todo lo general. Es decir, y esa figurita de porcelana, estoy señalando a la vitrina porque ahí está, esa figurita de porcelana nos puede llevar a otras cosas, decir, pero no era la única pieza de porcelana. Había otras en otras vitrinas, inclusive en el comedor, la mesa del comedor había un gran jarrón, había también otro gran jarrón de Talavera en uno de los
trinchadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Observamos y vemos lo general y nos vamos a lo individual, o vemos lo individual y nos vamos luego a lo general. Eso es lo primero que hacemos cuando lleguemos a cualquier lado. Lo mismo sucede con una persona, ¿sí? Vi al maestro Vega, ¿sí? Tiene como 10 kilos más, nada más pasó la Navidad. O sea, nos fuimos con el maestro Vega y luego ya podemos decir, y traía, se le veía una panza como de pulquero, ¿sí? Ya eso es lo individual, ya estás viendo detallitos, ¿sí? Y traía una papada que le iba hasta la rodilla. Esto que estoy haciendo es una descripción irónica. La ironía, curiosamente, nos sirve mucho para describir personas, ¿sí? Claro, yo aquí estoy exagerando, ¿no? Ni la papada la traigo allá en la rodilla, la traigo aquí, ¿sí? Ni tampoco traigo una panzota de pulquero, ¿no? Estaría muerto ya del susto, ¿sí? Ya me voy a poner a dieta. Bueno, famosas últimas palabras que se lleva el viento. Bueno, entonces, recuerden, estamos en descripción y vamos a empezar con una descripción de lo más elemental. Por favor, ustedes que están ahí en la casa, tomen un vaso de cualquiera, de unicel, de vidrio, de aluminio, de barro, del vaso que tengan ahí en su casa, y lo van a poner enfrente, un vaso. Van a describir ese vaso. Recuerden, ustedes están aquí, el vaso está ahí, y ustedes lo van a describir. Seguramente algunos de ustedes van a poner vaso de vidrio transparente, de vidrio grueso, que soporta el calor, que tiene una capacidad para medio litro de líquido, que fue comprado en un supermercado, de precio relativamente económico. Todo esto es parte de la descripción. Y si pueden tener ahí inclusive la marca, la mayoría tienen, abajo trae una B. Esa B significa la vidriera de Monterrey. Buena parte de la cristalería que tenemos en las casas de México vienen precisamente de la vidriera de Monterrey, que es una ciudad muy industrial. Y bueno, ahí tienen, esa es una descripción de ese vaso. Es transparente, pueden decirme, pues mide como 12, 14 centímetros. Ya dije que le cabe medio litro de líquido. Es de vidrio. Bueno, eso es lo general, lo que estamos viendo ahí. Pero esa sería la descripción fría. Sí, ¿qué es? Pues es esto. Pero ¿y si yo fuera un poeta y tengo ese vaso frente a mí, haría esa misma descripción? Seguramente que no. Describiría ese vaso de otra manera. Y aquí es donde entra lo último que estamos viendo en la otra parte del curso, el lenguaje figurado. Seguramente utilizaríamos metáforas para describir el recipiente del que estamos hablando. Entonces, como ven, hay descripciones distintas dependiendo de cuál va a ser su función literaria. No es lo mismo que yo haga la descripción de un vaso en una novela porque la señora Ana tomó el vaso de cristal que habían comprado en el súper y que era el último que quedaba porque todos se habían roto, puesto que eran de vidrio, de cristal, y me miró fijamente. Es decir, ya hiciste sacar una descripción, pero también ya le dijiste a tu lector que la señora Ana tomó un vaso de cristal. Aquí déjenme hacer un paréntesis. No es bueno hacer descripciones
tan profundas. Hoy en día las descripciones ya tienden a ser de otra manera. En el siglo XIX, no ayer, hace como 3, 4 días, estaba leyendo entre mis libros de descripción, cómo de alguna manera los escritores que escribieron, valga la redundancia, que escribieron el libro sobre la descripción, les ponían un tache a los escritores del siglo XIX, porque los escritores del siglo XIX, el siglo XIX es 1800, 1900, en sus novelas o en sus cuentos o en sus relatos eran demasiado descriptivos, es decir, describían hasta el último detallito, si era un paisaje y había una florecita que se llama la ratita del campo, porque es color gris y tiene una hojita verde por el otro lado. Y claro, eso te daba unos párrafos del tamaño del mundo. Entonces, antes de que llegaras a la propiamente acción, bueno, ya estabas dormido, ya estabas noqueado, ¿sí? Pero eso no sucedía en el siglo XIX, porque también hay que hablar lo que hacían los escritores de ese siglo. En ese siglo no había televisión, no había computadora, no había teléfono, no había tanta imagen como hoy en día. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Cuántas veces estamos hablando con alguien en el teléfono y nos dice, y le decimos, ay, fíjate que me compré una camisa padrísima, no hombre, es de cuadritos verdes con blanco y la bolsa está en forma redonda y, ay, no, le dices tú, no, mándame una foto, ¿no? Porque no entiendo cómo es esa. Sí, porque ya no estamos acostumbrados a escuchar las descripciones, que era lo que pasaba en el siglo XIX. En el siglo XIX no había quien le dijera al otro, pues mándame por correo la imagen o ya de perdiz un fax o lo que sea, ¿no? Donde pudieras mandar una imagen. ¿Sí? No era apenas empezaba la fotografía en aquel entonces, apenas empezaba los periódicos, la gran mayoría eran periódicos que tenían litografías inclusive todavía, y entonces la imagen no era lo común. Hoy en día cualquiera de nosotros podemos tomar una foto, descargarla en la casa y enmarcarla. Algo que era impensable en el siglo XIX. En el siglo XIX tenías que hacer una cita con el fotógrafo y solo los que tenían dinero. Solo los que tenían dinero. Por cierto, México es un país que tiene una gran tradición fotográfica. Por aquí en Tampico, ahora que murió Marco Antonio, ¿cómo se llama Marco Antonio? Se me fue su apellido, que fue durante un tiempo el cronista de la ciudad de Tampico. Él dejó una gran colección de fotografías, ¿sí? Todavía no sé qué es lo que van a hacer. Yo confío en que el Estado adquiera esa colección y se quede aquí en Tampico, porque hasta donde yo recuerdo son fotografías de Tampico que él poco a poco fue coleccionando. No era una persona rica y sin embargo pues tuvo ese gusto, ese legado propiamente de él, y espero que no se vaya a dispersar. Pero bueno, ya estoy hablando de otra cosa. Regresemos a nuestra descripción. Por lo tanto, las descripciones, ya vemos, van cambiando según el tiempo. No siempre todas las descripciones son iguales, ¿sí? En el tiempo que les digo, en el siglo XIX, eran farragosas, esa es la palabra, farragosas, te cansaban, ¿no? Ya, eran 7 páginas hay algunas obras de Honorato de Balzac, que es uno de los grandes escritores franceses, donde las primeras 20, 30 páginas realmente no pasa nada, es pura descripción. ¿Sí? Ya por la página 29 dice, ay, ya que pase algo, por amor a Dios, que entre una mosca, lo que sea, porque somos personas de este siglo. Pero en aquel entonces a la gente le gustaba leer aquellas descripciones, no tenían otra posibilidad de imaginar cómo era
la escenografía donde se iban a mover los personajes, el paisaje donde iba la diligencia, cómo era la diligencia y qué se veía desde la diligencia. No algunos ni siquiera tal vez conocerían la diligencia. Estoy pensando de personas que vivían ahora sí que en el monte, en un rancho, donde ni siquiera las diligencias llegaban, ¿sí? Y que querían saber de alguna manera cómo era una diligencia. Y bueno, un libro, al final de cuentas, como es un objeto fácil, pues se va pasando de mano en mano y hasta que llega a los lugares más recónditos, y ahí ver en esa descripción aquella diligencia. Hoy en día ya no tenemos ese problema. Si yo en este instante les digo submarino, la mayoría de ustedes me van a dibujar un submarino. Imperfecto y lo que tú quieras, pero saben qué cosa es un submarino. ¿Sí? En cambio, si leen una obra como las de Julio Verne hace unas descripciones así de gigantescas, ¿no? de cómo eran estos vehículos que para 1880, 1870 era la modernidad absoluta. La descripción, por lo tanto, fue muy importante en aquel entonces. Hoy en día no es que ya no sea importante. Lo que pasa es que nuestras descripciones tienen que ser de otra manera. Tienen que ser descripciones básicamente de ver lo general para luego fijarnos en lo individual. Y no al revés, sino que no ver lo general y describir lo general. Porque ¿quién va a soportar, por ejemplo, que entran aquí al comedor de mi casa y hacen una descripción de todo lo que hay aquí? Pues solamente que se quieran quedar a vivir aquí unos 3, 4 días, pues ya podrán hacer una descripción de todo lo que van a ver en las vitrinas y lo que está colgado en las paredes y demás. Entonces, hablarás de una manera general, ¿verdad? En ese comedor lleno de antigüedades, cuadros de santos y porcelana fina, Anita entró y se sentó en el comedor. Un comedor labrado de cedro. Y ya. Pero no vas a decir, está labrado en formas de curvitas y tiene esto y las patas tienen unas bolas y en fin. Esas descripciones ya no rifan, al menos en este instante. No sé si para dentro de 15, 20 años nos vamos a aventar la bomba atómica, los rusos con los chinos con los gringos con los japoneses, etcétera, etcétera. Y otra vez vamos a volver a la edad del garrote y entonces ya no va a haber ni internet ni nada y otra vez vamos a necesitar las descripciones porque ya no va a haber imágenes. Pero bueno, espero que esto sea pura imaginación malsana de mi parte. Bueno, esta primera descripción que hicimos de un objeto, como ven y como les dije, una forma es describir el vaso tal cual es y otra si lo van a incluir en un verso, ¿sí? Tendrán necesariamente que usar una metáfora. Siempre tenemos que describir en un poema los objetos como metáforas. La respuesta es no. No. Muchas veces se agradece que en un verso simplemente digas lo que es, ¿no? Tomó el vaso. Hay un poema muy bonito que, olviden que dije muy bonito, ¿eh? Nadie debe decir muy bonito en este taller. Digamos que es un gran poema, se llama Muerte sin fin, es de Celestino Gorostiza, y él hace una descripción de un vaso que está medio lleno de agua. Y esa descripción que él hace de ese vaso con agua se llama Muerte sin fin. Es un gran poema, es un gran poema, muy, muy, muy difícil.
de entender, pero si lo quieren leer, debe estar en la red y léanlo, aunque no lo entiendan, por lo menos se les queda lo que es el- un, un- un entramado, ya saben lo que es un entramado, es cuando pones esos tubos y luego maderas y tablas para hacer como 2, 3 pisos porque los necesitas para hacer la construcción. Bueno, entonces esta construcción de este poema en su sonido es muy atractivo. Entonces, si no lo entendieron, por lo menos el sonido, escúchenlo, de Celestino Gorostiza, es ese hermoso poema que yo siempre ya se los he dicho varias veces, que se llama, ay, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre, este, es una elegía, se llama elegía. ¿Qué cosa es una elegía? Elegía es un canto triste. Normalmente, en la actualidad, es un canto triste que habla sobre la muerte, sobre algo fúnebre. En la actualidad. En la antigüedad, no. En la antigüedad había elegías amorosas, pero eso es otra cosa. Pero bueno, hoy en día sí. Entonces, él nombra así su poema, elegía, y, y aquí usa una descripción. A ver si ustedes la entienden. Ya la he explicado yo varias veces. Elegía de Celestino Gorostiza. A veces me dan ganas de llorar, pero las suple el mar. Punto. Ese es todo el poema. A veces me dan ganas de llorar, pero las suple el mar. Se llama Elegía. A ver si alguno de ustedes me puede hacer de ahí una relación y explicarme a ver cuál es la descripción o qué pasó ahí con este muy breve poema que es de don Celestino Gorostiza. Don Celestino Gorostiza, por cierto, fue también diplomático. Bueno, esto ya casi por terminar, no quiero apabullarlos mucho con esta cuestión de la descripción. Nos vamos a ir parte por parte describiendo algunas otras cuestiones como el paisaje o como las emociones y demás, para después incorporarlas en un texto del cual ya sea de tipo literario. Lo que es muy importante mantener en mente es el pequeño esquema que les dije. Observar, seleccionar y entonces sí, escribir. Es decir, entro al comedor, lo veo en general, elijo la pieza que me gustó y la describo. Es una descripción de que hoy en día funciona muy bien. Déjenme saber si están entendiendo bien este proceso. Recuerden que es un proceso poquito a poco en el que al final, no un final muy lejano, vamos a crear obra en la que ustedes mismos van a criticar esa obra y no van a criticar ustedes mismos su obra, sino que va a haber intercambio de las obras y se va a hacer una crítica del uno y del otro. ¿Por qué no lo hago desde ahorita? No lo hago desde ahorita porque no tienen los elementos, apenas estamos terminando de adquirirlos. ¿Mm? Entonces, yo los espero en una próxima plática y me dio mucho gusto volverlos a ver. Hasta luego.